que les decía, podemos tener contaminantes desde físicos, el vidrio, el cascarón de huevo, una piedrita, tierra, pelo y demás cosas extrañas que podemos encontrar. Químicos, en el caso de agroquímicos o pesticidas o plaguicidas, como también pueden ser aditivos alimentarios, les decía sal, colorantes o cualquier edulcorante, cualquier otra cosa que se utilice para mejorar o enmascarar que a lo mejor el alimento ya se está echando a perder y le ponemos algún aditivo para hacer que su vida de anaquel dure un poco más, o biológicos que ya serían virus, hongos, bacterias y demás, ¿no? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿No tienen alguna duda? No, maestra. Bien. Sí, aquí la maestra Miriam menciona que se busca un alimento que cuente con calidad e inocuidad, es cierto, y también es importante lo que nos dice en el chat, que cuando hablamos de un alimento adulterado, estamos cometiendo un fraude. Entonces eso se persigue también por las vías legales. Gracias, maestra. Bien, entonces, dentro del tema de los alimentos, ahorita vamos a seguir con esta parte de la verificación. Otro tema muy importante es los antibióticos o el uso de promotores de crecimiento, que no es otra cosa más que antibióticos en bajas dosis en las producciones animales para evitar enfermedades o para bajar un poquito la microbiota bacteriana y que el animal gane un poco más de peso. Se utilizan tanto antibióticos como desparasitantes. ¿Cuál es el problema? Que tenemos bacterias cada vez más resistentes a estos antibióticos o a estos medicamentos, y nosotros al consumir estos productos también estamos generando una resistencia a los antimicrobianos, o nuestras bacterias se están adaptando y ya no nos sirve algún tratamiento que anteriormente sí nos funcionaba. Entonces, la resistencia bacteriana también es un problema de salud pública muy actual. De hecho, se hacen convenciones internacionales para ver cuál va a ser la estrategia. ¿Por qué? Porque tenemos problemáticas como la actual del coronavirus o de algunas otras enfermedades que ya no ceden ante los medicamentos y se creen que va a ser es consecuencia pues, de esta resistencia. Dígame. Tengo una pregunta. ¿Cómo se relaciona el problema de la resistencia a los antibióticos con los veterinarios? Porque nosotros somos los que prescribimos esos medicamentos, ¿sí? Entonces los podemos utilizar, les decía, tanto como promotores de crecimiento, también los podemos utilizar como un tratamiento terapéutico, pero si no tenemos cuidado en hacer un periodo de retiro antes del sacrificio del animal, estos químicos o estos fármacos van a dar tanto al tejido animal, en este caso la carne, huevo, leche y demás productos alimenticios. Entonces, es nuestra labor también regular, prescribir estos medicamentos, o si estamos frente a alguna producción, nosotros checar que se hagan estos periodos de retiro. ¿Sí? De todas maneras, voy para allá a ver si te queda un poquito más clara. Bien, entonces, lo que pasa también es que las bacterias o tanto bacterias como también parásitos a los desparasitantes o inclusive las plagas a los agroquímicos hacen resistencia. Estas bacterias, aparte de generar esa resistencia, la van confiriendo a su descendencia. Quiere decir que si una bacteria se hace resistente, las que siguen genéticamente ya cuentan con ese gen de resistencia. Entonces, eso es un grave problema de salud pública. Vamos a ver aquí una prueba de laboratorio que se llama, hacemos un cultivo en estas placas Petri. Ese cultivo o ese agar está contaminado con alguna bacteria. Normalmente nosotros utilizamos un bacilo y contaminamos toda la cajita, dejamos que se desarrollen. Posteriormente ponemos esos sensidiscos o confetis que previamente fueron sumergidos a algún agente desinfectante o antibiótico o antiséptico, y los dejamos 24 horas
a temperatura idónea para que la bacteria pueda seguirse desarrollando y observamos. En la imagen de la izquierda vemos cómo esos antibióticos o antisépticos sí hacen su función, porque si se fijan, hay como un aro de inhibición, que quiere decir que la bacteria no creció ahí. ¿Por qué? Porque había presencia de esa sustancia, entonces se murió o trató de alejarse lo más posible, pero si vemos en la cajita del lado derecho, ahí ya no tenemos casi inhibición, quiere decir que la bacteria pues ya se hizo resistente a la sustancia que aplicamos ahí y ya no le genera ninguna molestia estar desarrollándose alrededor. Y así es como podemos evidenciar también la presencia de estos productos. Es una manera de hacerlo cualitativa o de nada más evidenciar. No sabemos qué antiséptico, qué antibiótico es, pero para eso hay unas pruebas más específicas. ¿Cuáles son las consecuencias de esto a la salud pública? En 1969 la OMS define que los medicamentos pueden originar reacciones adversas o efectos no intencionales que ocurren a dosis normales o dosis que se utilizan de manera profiláctica o tratamiento. ¿Cuáles son estas reacciones? Va desde la sobredosificación, cuando el individuo no hace la recomendación que le hace el médico, o nosotros también cuando estamos prescribiendo algún medicamento y lo mandamos sin dosificarle al animal de acuerdo a su peso. Intolerancia en este caso al antibiótico puede ser, o puede ser algún otro medicamento, no necesariamente un antibiótico, un desinflamatorio, que son los que más han generado esta reacción de intolerancia. Podemos tener efectos colaterales, que son aquellos que van a surgir a la par del efecto terapéutico. Entonces, a lo mejor sí, me bajó la temperatura el medicamento, pero a la par traigo una producción mayor de ácido clorhídrico en el estómago y estoy a lo mejor con algo de acidez, ¿no? Entonces es un efecto colateral, viene junto con el efecto terapéutico, efectos secundarios o a largo plazo, después de un uso prolongado, idiosincrasia. Esto es algo propio del paciente, que a lo mejor ese día andaban anímicamente mal, o no habían comido, o simplemente ustedes tienen como esa sensibilidad al medicamento y puede haber una reacción secundaria. Y una hipersensibilidad, que es en casos más graves cuando tenemos una alergia al medicamento. Normalmente nos preguntan cuando vamos a iniciar un tratamiento, ¿es alérgico a algún medicamento? Y pues decimos no, o a lo mejor ya algunos ya identificaron a cuál, pero casi siempre nos preguntan sobre la penicilina. ¿Por qué? Porque la penicilina es el alergeno más potente del planeta hasta ahora conocido. Entonces, por eso siempre es bueno que estemos revisándonos o que estemos... ¿Cuál la penicilina. La penicilina es el alergeno más potente. Entonces, anteriormente se utilizaba para cualquier infección y ahora ya la estamos utilizando muy poco y con mucho cuidado precisamente por esta particularidad. Les mencionaba acerca del tiempo periodo de retiro, que es donde entra el médico veterinario, aparte de la prescripción que hace en los tratamientos, que es cuidar este tiempo que se transcurre desde que el animal recibe la última dosis del fármaco hasta que va a ser sacrificado para el consumo, o ya sea para la extracción de leche o el retiro de huevos provenientes del animal antes de que vayan al mercado. Entonces el médico veterinario tiene que garantizar que los productos de origen animal van libres de los antibióticos utilizados en tratamientos anteriores, ¿sí? Va a depender tanto de la condición del animal como del tipo de medicamento, el tiempo de retiro o periodo de retiro que se sugiere. Normalmente el laboratorista o el farmacéutico que nos vende dichos medicamentos ya nos sugiere un tiempo de retiro porque ya se hicieron pruebas de eliminación. Entonces, a lo mejor utilizamos un antibiótico y nos dice de la última dosis esperar mínimo 5 días para poder proceder al sacrificio del animal. Y es nuestra labor esperar esos 5 días o permitir que hasta después de esos 5 días el animal se vaya al rastro. Entonces, la problemática, les decía, es mundial.
por ejemplo, en México ya los medicamentos antituberculosis ya no están funcionando al 100%. Lo último que leí o revisé sobre la tuberculosis es que los tratamientos van de los 6 meses hasta los 2 años de consumo de antibióticos diferentes. Son alrededor de 6 medicamentos o antibióticos diferentes para que el paciente pueda decirse que ya eliminó el patógeno, ya no tiene la enfermedad. Entonces, he ahí la problemática. ¿Dudas? A lo que mencionó anteriormente, ¿qué pasa si no se respeta como esos días antes de llevarlo al rastro? O sea, después el medicamento. ¿Qué pasa si no se respeta? Pues mira, la cuestión principal es esta resistencia antimicrobiana, que tú vas a estar dando medicamentos en alimentos a los comensales o a la población, y posiblemente esta resistencia se va a ir prolongando en la población y va a llegar un momento en el que ya los antibióticos comerciales no van a funcionar. Eso es por un lado. Y por otra parte, imagínate que tú eres productor de queso y para producir queso necesitas ciertos microorganismos que hagan una fermentación o que hagan un proceso parecido pues a una descomposición de la leche. Y tú utilizas un lote de leche que tiene ciertas dosis de antibiótico. Tu leche jamás se va a convertir en queso y ahí vas a tener una pérdida económica considerable, aparte de la pérdida del mercado, porque no vas a poder posicionar tus productos. Y pues va a estar ahí el rollo de la oferta y demanda, gente queriendo comprar queso y no va a haber queso, y pues obviamente la pérdida económica para el productor. Entonces, en lo mínimo sería eso, lo máximo sería esta cuestión de la resistencia a los antimicrobianos. Y demás productos, porque acuérdense que también los embutidos tienen que sufrir una maduración y también se utilizan ciertos microorganismos benéficos que por la presencia de dosis de estos medicamentos no se desarrollarían y por lo tanto no tendrías tu producto final. Ok, gracias. Por nada. Bien, entonces, ¿qué otra? Dígame. Disculpe que la interrumpa. No te preocupes. ¿Qué pasa con el retiro del medicamento? ¿Solamente es un periodo en el que se le quita el medicamento al animal previo a que se lleve a rastro para el consumo? ¿O también hay como alguna práctica que hagan específica o de laboratorio como para determinar que él ya no tenga ese medicamento? Sí, claro, mira, se hacen pruebas de laboratorio que es parte de la validación o de la verificación que realizan en laboratorio algunos médicos veterinarios o algunas otras ramas de la salud, en donde se está corroborando que precisamente no venga el alimento contaminado. Pero no inspeccionamos todas las canales, por ejemplo, digamos que son al azar. Entonces ahí sí contamos con que el médico veterinario esté trabajando de manera ética o el productor también y no esté mandando los animales sin este periodo de retiro. Entonces son únicamente esperar unos días, pero a lo mejor el productor te va a alegar o te va a decir, bueno, pero es que esos días el animal va a seguir consumiendo alimento y pues yo ya no le quiero estar invirtiendo, pero ya es por cuestión de salud pública, ética e inclusive normativa, Entonces, ahí vamos a depender de que se hagan las cosas bien. Sí hay pruebas tanto cualitativas como la que les mostré de las cajitas, como cuantitativas, pero definitivamente no se hace en cada uno de los alimentos. Se hace, digamos, por lote o de vez en cuando, ¿no? Entonces, por ahí sí se puede ir alguno que no. ¿Y alguien se puede intoxicar por algún medicamento que venía, o sea, que tenía el animal? O sea, si es alérgico o algo. Sí, de hecho, les decía aquí en esta parte, en las reacciones de los medicamentos, hay personas que tienen una hipersensibilidad, que sería más o menos la sintomatología como una intoxicación, pero bien dijiste, es una alergia, que a la mínima dosis o presencia de algún alérgeno, de algún medicamento, puede reaccionar desfavorablemente. Inclusive puede causar hasta la muerte, como es el caso de la penicilina que les decía. Entonces, sí puede haber problemas de salud
por estar consumiendo estas dosis. Gracias. Por nada. Bien. Entonces continúo. También otra cuestión o otro peligro dentro de los alimentos es el uso de los agroquímicos, pesticidas o plaguicidas, que son lo mismo, ¿eh? Anteriormente se manejaba el concepto de peste a cualquier organismo o microorganismo que estuviera compitiendo con el ser humano, ya sea por el alimento como por el espacio, o que estuviera, digamos, atentando contra los intereses del humano. Actualmente se dice plaga, pero el nombre es igual, por si escuchan de vez en cuando pesticida o agroquímico o plaguicida, vamos a decir que son lo mismo. Entonces, la OMS lo define como cualquier sustancia o mezcla de sustancias, normalmente de carácter orgánico, pueden ser también inorgánicas, destinadas a combatir insectos, ácaros, roedores o cualquier otra especie indeseable de plantas y animales que normalmente perjudican al hombre o que van a interferir de alguna manera en la producción, elaboración, almacenamiento, transporte, comercialización de alimentos o en la producción de los mismos, productos agrícolas como lo son la madera o subproductos y alimentos para animales también. También se consideran plaguicidas a los que se administran en animales para combatir algunas plagas sobre sus cuerpos, o inclusive lo que estamos aplicando nosotros dentro de cualquier institución, casa, etcétera, etcétera, para eliminar algunas otras plagas que pueden ser peligrosas o tóxicas. Vectores en el caso de enfermedades transmitidas sobre todo por el zancudo, mosca o inclusive pulga, garrapata, piojos, y de alguna manera así protegemos la salud pública. Entonces puede ser una sustancia o pueden ser una mezcla de las mismas. Hay diferentes familias de plaguicidas. Cada una tiene su mecanismo de acción y tiene sus ventajas hacia las plagas, pero también de sus desventajas hacia el medio ambiente. Hay un registro de plaguicidas agrícolas que lo van a encontrar en la página de gobierno. Si ustedes le ponen registro de plaguicidas, les aparece esto, en donde nos da un poco de mayor información. No me voy a meter mucho a esto porque es todo un tema completo de toxicología, entonces sí es importante que conozcan que también están regulados en el uso. No nada más es como ir a comprar X sustancia y quiero algo normal. Les digo porque también dentro de la clínica o del servicio veterinario vendemos muchos plaguicidas. Empezando por el fipronil que está en las ampolletitas estas que le ponemos en el lomito a los perros. Y también vendemos en aerosol y todo eso. Y eso es importante que nosotros seamos conscientes en las especificaciones como debe de usarse, porque la gente muchas veces no sabe. Me ha pasado, sobre todo en clínica, que llegan personas y me piden hasta por nombre, me dicen, oiga, ¿tiene el spray así de tal laboratorio, el Bravo de Bayer? Sí, sí lo tengo. Cualquiera diría, sí, aquí está, y son 90 pesos, son 100 pesos y vámonos a la caja, ¿no? Pero es nuestra labor también decir, oiga, ¿y para qué lo necesita? A lo mejor puedo ofrecerle algo un poco más efectivo. Y no les miento, pero hasta jabones se han llevado para el control de piojos en niños. Entonces me dicen, ay, es que mi vecina me dijo que con eso le quitó los piojos a sus hijos. Y hay un brote en la primaria, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también con eso, porque a lo mejor nosotros ya sí nos ganamos los 100 pesos, pero y la ética y esta parte también moral de decir, pues a lo mejor va a intoxicar al niño, ¿sí? ¿Y por qué usar un producto de uso animal si tenemos en la farmacia de uso humano, que ya están regulados, que ya pasaron por ciertas pruebas, que ahí nos indican qué dosis y en qué momento utilizarlos? Entonces, para que tengan cuidado, también por eso es importante este uso de agroquímicos. Y cuanto más en los alimentos que utilizamos, a lo mejor un herbicida para quitar la maleza alrededor del cultivo, hacemos la colecta del cultivo y luego utilizamos un fungicida para evitar hongos y micotoxinas. Después nos lo llevamos a almacenar y utilizamos un rodenticida para evitar que lleguen ratones y estén consumiendo.
Entonces ya llevamos ahí 3 agroquímicos diferentes quizá en el mismo producto. Y así se va la cadenita, ¿no? Entonces, la COFEPRIS regula, que es la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios, el uso, la producción y el almacenaje de estos productos. Quiero los que tengan algún otro aparato que estén conectados, por ejemplo, en su compu y tengan su celular a la mano, métanse a Google o a cualquier buscador y pongan el número 114-26-1.